Más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Amén. Solamente eso leemos. Pueden tomar sus asientos, por favor. Hemos hablado durante estos días, hermanos, de los peligros que pueden echar a perder el matrimonio. Y yo quiero finalizar mencionando un peligro más de una larga lista que podría haber, pero que pues por causa del tiempo lo hemos reducido. Y el peligro al cual quiero referirme ahora es la injerencia de terceras personas dentro del matrimonio. En el pasaje que acabamos de leer, el Señor Jesús habla de cómo el matrimonio es un convenio único que no puede tener comparación con ninguna otra relación o acuerdo que exista entre los seres humanos. Normalmente la acción legal por la cual dos personas contraen matrimonio reciben nombres que son utilizados para otro tipo de acuerdos legales entre las personas. En el caso de El Salvador, a un matrimonio que se concerta por las leyes, el documento donde hace constar que el matrimonio fue realizado se le llama escritura pública. Entonces, el matrimonio legalmente es una escritura pública de matrimonio del señor fulano con la señora fulana. Pero también en El Salvador se le llama escritura pública de compra y venta de un vehículo, de una casa, de una propiedad. Cuando se traspasa algún tipo de derecho, una donación, es una escritura pública de donación. Entonces, vea, todo tiene el mismo nombre, ¿no? Escritura pública de compraventa, escritura pública de alquiler, escritura pública de donación, escritura pública de matrimonio. Entonces, la ley lo coloca como cualquier otro ejercicio o acto legal que las personas realizan. No obstante, desde el punto de vista de la palabra de Dios, el matrimonio es algo todavía más profundo, porque en las palabras del Señor que acabamos de leer, Él dice que los que se unen en matrimonio llegan a ser una sola carne. Y esto habla es realmente un milagro. Es un milagro porque rompe las normas que Dios ha puesto para todo el universo, porque en todo el universo 1 más 1 siempre es 2. Pero cuando se trata del matrimonio resulta que 1 más 1 es 1. Por eso digo, se trata de un milagro que rompe las normativas legales o más bien matemáticas que rigen el universo entero. Pero en el tema del matrimonio, la fórmula es de una manera diferente. Entonces, si el hombre se casa con la mujer, ellos llegan a ser una sola carne, dice el Señor, y enfatiza diciendo, ya no son más 2, son 1.
Esto significa que la unidad que se logra dentro del matrimonio hace que el hombre y la mujer desarrollen una relación sin comparación. No se puede, hermanos, comparar la relación entre un esposo y una esposa con ningún otro tipo de relación. Nosotros podemos tener amigos, podemos tener familia, padres, hermanos, todos los grados de parentesco que se dan, pero nunca la relación que hay entre un hombre y su esposa podrá compararse con la relación que él tenga con su abuela, con su mamá, con un amigo. Y de igual manera ella, la relación que tiene con su esposo, el grado de unidad, no es igual al que ella pueda tener con su padre, con otra hermana, aunque sean gemelos. Siempre la relación entre el hombre y la mujer es la más estrecha que puede ocurrir, porque es la única relación en la cual el hombre y la mujer llegan a fundirse en una sola persona. Esa, hermanos, es la razón también por la cual los matrimonios que se dan entre personas del mismo sexo son pasajeros, son efímeros. Usted sabe que esto de el matrimonio entre personas del mismo sexo es algo relativamente nuevo, no tiene más que algunos años, estoy hablando de todo el planeta. Y has pasado ya suficiente tiempo, algunos años, como para poder llevar controles y estadísticas de cuánto en promedio dura el matrimonio homosexual. Y resulta que, bueno, creo que no nos sorprende, ¿no? Pero el matrimonio entre personas del mismo sexo, su duración promedio es de 2.5 años, 2 años y medio. Eso es lo que dura un matrimonio en promedio. Claro, en todo usted sabe, hay excepciones. Habrá matrimonios homosexuales que podrán durar 3 meses, ¿no? Como también puede haber algunos que duren 10 o más años, pero estamos hablando del promedio general. Entonces, si uno se pregunta qué es lo que provoca que el matrimonio homosexual dure tan poco, la respuesta la encontramos nuevamente en la palabra del Señor. Es muy claro Dios cuando lo dice: el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo. El matrimonio es entre el hombre y la mujer. Y esa es la razón por la cual cuando dos hombres se unen bajo un contrato legal, es tan corta la vida del matrimonio. En el mes pasado, a finales de abril, yo estuve en Tampa, Florida, en otra conferencia, y precisamente estuve solo como 2 o 3 días, y una de las mañanas el titular del periódico en la Florida era las dificultades que los homosexuales están teniendo para poder divorciarse, porque no todos los estados han aceptado el matrimonio homosexual. Entonces resulta que ellos se casaron en un estado donde hay alguna fórmula legal para contraer matrimonio, pero en corto tiempo ellos se trasladaron a vivir en otro estado. En ese otro estado ellos quieren divorciarse. Entonces, cuando van ante la corte porque dicen queremos divorciarnos, entonces dicen: oiga, es que en este estado ni siquiera existe el matrimonio homosexual, no podemos divorciar homosexuales. Entonces, se convierte en un problema legal, porque entonces donde ellos han decidido vivir no pueden desarmar el matrimonio, porque ahí ni siquiera existe. Entonces esto, hermano, bueno, era un artículo largo que explicaba de todas las consecuencias y repercusiones legales que eso implica, y es algo que va a llegar a la Suprema Corte, que en su momento pues va a tener que determinar qué salida le da esto. Entonces, si antes el problema y la lucha era para
para lograr el matrimonio homosexual, hoy la lucha tendrá que ser cómo lograr el divorcio homosexual, que, como dije, se da con mucha frecuencia. Entonces, pero ¿por qué no es tan duradero como si es el duradero el matrimonio entre hombre y una mujer? Ayer veíamos la imagen del récord Guinness de la persona o la pareja que tiene más años casados, 86. Entonces, ¿cómo pueden este par de señores permanecer casados durante 86 años? ¿Y por qué las parejas del mismo sexo apenas logran tolerarse en promedio 2 años y medio? La respuesta es porque es solo el matrimonio entre un hombre y una mujer el que convierte a las dos personas en una carne. Cuando el homosexual se casa con otro homosexual, entonces 1 más 1 es 2. Siempre siguen siendo 2. Siempre continúan teniendo personalidades e entidades diferentes. Pero en el caso del hombre y de la mujer, 1 más 1 es 1. Se casan y son una sola carne, y por eso dice la Escritura: lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Entonces, el tema es que llega a ser un pacto, un convenio, una fusión entre dos personas que se convierten en una sola carne. Si el grado de intimidad que se alcanza entre un hombre y una mujer, y no estoy hablando de intimidad sexual, eso está implícito, pero hay una intimidad emocional, intelectual, de caracteres, de personalidad. Usted sabe, las personas que se casan, en la medida que va pasando las décadas, se van pareciendo cada vez más el uno al otro. Entonces, hay un momento en que dice: mire, y ella es su esposa. Sí, está seguro, pareciera su hermana, que se parecen tanto. Es porque la unidad, el ser una sola carne, les va afectando de tal manera que va en realidad uniéndolos. Entonces es tan íntima la relación espiritualmente, emocionalmente, intelectualmente, en las buenas y en las malas, en la crianza de los hijos. Son padres de los mismos hijos. Entonces eso les une de tal manera que ese vínculo no debería ser intervenido, ni habría por qué haber ningún tipo de injerencia dentro de una relación que es tan estrecha como ninguna otra se pueda dar entre los seres humanos. No obstante, hay otro elemento en la naturaleza humana que creo que todos los que somos padres podemos entenderlo, y es que para nosotros los hijos o las hijas son nuestros niños y nuestras niñas, y en la medida que el tiempo pasa, uno va adquiriendo visiones diferentes de la vida. Cuando el Señor en su misericordia me llamó al ministerio, yo tenía 22 años de edad. Pero yo recuerdo que a los 22 años de edad, yo me consideraba ya un hombre independiente. Bueno, y así vivía, ¿no? Yo salí pues de la casa de mis padres y tuve que ir a otra ciudad para iniciar la iglesia. Y entonces yo vivía solo, permanecí 8 años desarrollando el ministerio soltero. Entonces yo vivía completamente solo. Y el punto es que yo estaba frente a la vida, frente a tantos desafíos, pero yo me sentía adulto, me sentía hombre. Cuando mi hijo cumplió 22 años, yo me asusté. Y entonces yo dije: bueno, ¿cómo fui capaz de hacer eso? Y yo me puse a pensar cómo fue que mi papá, mi mamá me dejaron ir si yo era
solamente un niño y yo me iba a otra ciudad y a vivir solo, ¿cómo fue que ellos lo permitieron? Bueno, yo creo que ahí hubo una obra de Dios, porque yo sabía que mi papá no me iba a dejar ir. Sin embargo, algo ocurrió, porque yo recuerdo que lo agarré quizá un poco distraído. Él se estaba lavando los dientes y entonces yo llegué y le dije: papá, fíjate que me voy a ir de la casa y me voy a ir de la ciudad porque voy para abrir una iglesia. Así que yo dejaba mis estudios en la universidad, dejaba la familia, nunca había yo salido de casa. Y entonces mi papá, que se estaba lavando los dientes, solo se enjuagó, y cuando terminó me dijo: bueno, me dice, si eso es lo que querés de la vida, está bien, me dijo. Entonces yo me sorprendí de la facilidad con la cual él me dijo que estaba bien. Bueno, yo me fui, pero a la semana él me llamó por teléfono y me dijo: ¿cómo fue eso? Me dijo que te dejé ir. Y me dijo: ¿a dónde estás viviendo? Yo quiero saber qué estás haciendo, dónde estás, con quién vivís. Bueno, está bien, le dije: vengan. Y entonces él llegó con mi papá, yo los fui a esperar a la terminal con mi mamá, los fui a esperar a la terminal de buses. Y entonces lo llevé a la casita pequeña donde vivía. Y entonces le dije: bueno, aquí es donde vivo. Y me dijo: bueno, ¿y con quién vivís? Yo solo, le dije. ¿Y cómo haces para comer? Pues me las arreglo. ¿Y quién te lava la ropa? Pues también me las arreglo. Vamos a la iglesia y fueron, es pequeñísima la iglesia, estaba apenas comenzando, hermanos, tendría como unas 10 o 12 personas. Y conoció la iglesia, entonces los hermanos muy contentos, los recibieron muy amables. Yo sé que ellos no estaban tan tranquilos, pero no podían decir más cosas, y entonces pues me dijeron: está bien. Y bueno, ellos continuaron visitándome con alguna frecuencia, hasta que vieron pues que ya la vida pues me estaba encarrilando. Comenzaron a ver que la obra comenzó a desarrollarse, y eso les dio como cierta tranquilidad. Mi papá murió hace 20 y tantos años, en 1988, 27 años serían ya. Y mi mamá aún vive, tiene 86 años. Entonces ella está bien tranquila también. Ya no tiene más preocupaciones. Pero cuando yo vi a mi hijo y le dije: hijo, yo a tu edad me fui e inicié el ministerio. Y yo lo veo a él y entonces yo pienso: qué locura. Eso fue una locura. Entonces, nuestros hijos e hijas podrán tener 25, 28, 30 años y seguirán siendo nuestros niños, seguirán siendo nuestras niñas, aunque ya estén casadas y sean madres. Entonces, como es una característica de los seres humanos que los vemos así como nuestros niños y nuestras niñas, entonces la madre siempre quiere lo mejor para su hijo. Entonces, cuando él viene y le dice: mamá, he conocido por ahí a una joven, quisiera presentártela. Entonces viene y la mamá ve a la muchacha y ella valora y le dice: creo que es una buena muchacha, o pienso que no. Depende pues cuál sea la impresión que esa se lleva. Pero entonces comienzan los consejos y le dice a la muchacha: mire, fulanita, lo que tenemos que hacer es, yo le voy a enseñar cómo le gusta a mi hijo. A él le gusta esta comida. Las camisas plánchelas así, de esta manera. Prepárele esto. A él le gusta que por las mañanas comer tal cosa. Entonces comienza a darle recomendaciones y a decirle cómo ella cuidaba a su hijo, a su niño, que ya tiene 30. Eso no tiene nada de malo. No tiene nada de malo. El problema es cuando la mamá quiere asegurarse que la nuera está haciendo las cosas conforme a las instrucciones que ella le dio. Entonces comienza a visitar la casa de ellos, o en el peor de los casos, vive con ellos. Y entonces ella está supervisando todo el tiempo.
Mire, no le cocine así de esa manera. No coloque la ropa. Mire, no le doble los calcetines de esa manera. A él no le gusta. Los pañuelos no se los doble a lo largo, sino que a lo ancho. Y entonces la otra, gracias, suegrecita. Gracias, suegrecita. Gracias, mamá, le dicen algunas a la suegra, ¿no? Pero hay un momento que eso se llega a convertir en una injerencia, porque lo que la mamá está haciendo es que está extendiendo los cuidados hacia su hijo, y entonces ella quiere asegurarse que su hijo esté bien alimentado, esté bien cuidado. Y entonces si comienza a adelgazar, entonces va y le dice a ella, mire, no me está cuidando bien a mi hijo, he visto que está perdiendo unas libras, mire, no me gusta cómo mi hijo anda vestido, yo creo que usted se está descuidando, quizás no le lava la ropa a tiempo. Entonces esa repetición es una injerencia en una relación que hemos dicho que es única y que es un milagro. Obviamente no estamos hablando, hermanos, de tener un rompimiento total con los hogares de él o de ella, pero sí hay un principio de la Biblia que dice: el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer. Es decir, sí hay un rompimiento, pero no es un rompimiento de que se casó y jamás volvió a ver a su mamá, sino que es un rompimiento en el sentido que la unidad que hay entre ellos es única. Entonces, el padre, la madre, debe tomar una distancia prudente. ¿Por qué cree que hay tantas bromas que se hacen sobre el tema de las suegras? ¿Cuántos se saben aquí algún chiste de suegras? Y si los empezáramos a contar, hermanos, llegamos a mayo del otro año y no terminaríamos. Pero ¿por qué la suegra es tan estigmatizada, burlada y todo eso? A veces es por el tema de la injerencia, en donde la persona, la madre, está interviniendo toda la vida en la pareja. Y a veces la madre llega a tomar actitudes todavía más posesivas, diría yo, porque entonces comienza a reclamarle: mira, desde que estás con esa tu muchacha, ya no venís a visitarme como antes. O le comienza a reclamar dinero. Es cierto que te casaste, pero acordate que antes de casarte soy yo, tu madre. Y entonces comienzan a pedir dinero. Y hay hombres que comienzan a favorecer a su mamá. La visitan más a ella que a la familia de su esposa. O a veces hasta le pueden dar más tiempo que a su esposa misma. Hubo un caso real en donde el novio, cuando fueron a la luna de miel, llevó a su mamá. Es real. Es real. Ocurrió en Guatemala. Sí, es verdad. Es verdad. Le estoy hablando ya por los años 80 que ocurrió esto. Claro, estaba en la habitación de al lado del hotel, ¿no? Pero entonces el tema era que él estaba un ratito con su recién y flamante esposa, ¿no? Y te salía, iba al cuarto de su mamá y ahí se estaba, platicaba un rato, luego volvía a ver, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bueno, ahorita vuelvo, y regresaba con la mamá. Es cierto, es verdad, o sea, parece bromito, es verdad lo que le estoy diciendo. Claro, ese es un caso extremo, ¿no? Pero que de alguna manera ilustra cómo a veces el esposo no logra comprender lo que Jesús dice ahí: serán una sola carne. Entonces cuando la mamá comienza a decirle: mira, fíjate que tu papá ha caído en unas deudas, entonces, bueno, está bien, hay que ayudar a mamá. Probablemente muchas de sus suegras, hermanos, no estén en este país
sino que en sus países de origen. Pero entonces desde allá están pidiendo ayuda. Entonces están diciendo que necesitamos cambiar el baño. Bueno, y entonces hay que enviar dinero y se está enviando dinero. Entonces hay un momento en que se comienzan a sacrificar los aspectos del hogar, de la familia, del matrimonio, por ayudar a mamá. Yo no le digo que no hay que ayudarla. Yo no le digo que no apoye, porque la Biblia lo dice: honra a tu padre y a tu madre. Pero también la Biblia dice: se casarán y serán una sola carne. Se trata de poner un equilibrio. Cuando la esposa comienza a darse cuenta que a ella la tiene sacrificada y le está enviando dinero a la mamá, y la esposa sabe que esta señora, están sus cuñados que son adolescentes y son buenos para nada, no hacen nada, son nini, así se le llama en El Salvador, nini, ni trabajan ni estudian. Sí. Y así es, hermanos. No es una broma. Incluso ha sido adoptado por las Naciones Unidas. Sí. Porque así se le llama en Centroamérica, los ninis. Que es muy, muy arraigado por diversas condiciones sociales y económicas de nuestros países. Pero usted lo puede encontrar en los informes del PNUD, o sea, el Programa para el Desarrollo de las Naciones Unidas, se refiere a estos jóvenes llamándole ninis. Entonces, es cierto. Entonces, ella sabe que sus cuñaditos allá son unos ninis. Y entonces, sabe que se está enviando dinero para mantener a estos vagos. Para que compren sus zapatos, para que anden comiendo pizza, para que lleven a la novia. Y es a costa de su esposo. Y entonces viene y le dice: mira, ¿y cuándo vamos a pasarnos a otro apartamento? Ya me cansé de vivir con 14 personas más aquí en el mismo apartamento. ¿Cuándo vamos a tener el propio? Y dice: sí, espérate que mis hermanos necesitan una ayuda. Entonces cuando eso sucede, claro, la mujer no es tonta y entonces comienza a valorar, porque sabe algo. Hay excepciones en todo, pero generalmente la mujer es mucho mejor administradora que el hombre, económicamente hablando. La mujer es mucho más precavida, tiene ahorros. Hay excepciones, sí, porque hay mujeres tremendas, ¿verdad?, que desvalijan a cualquiera. Hay excepciones, pero estoy hablando generalmente. Entonces, ella se da cuenta y comienza a decir: bueno, con todo lo que se ha enviado, ya nosotros tendríamos nuestro apartamentito. Ya nosotros, o ya tendríamos el carrito que necesitamos para ir a trabajar. No está pensando en un vehículo nuevo, no está pensando en un Maserati, pero algo que tenga 4 ruedas y camine, ¿no? Y que no se vaya a quedar. Pero no se puede, porque mamá está pidiendo y mamá va a venir de visita y se va a quedar 6 meses en la casa. Eso comienza a generar una frustración en la mujer, y entonces la mujer comienza a manifestar su descontento. Entonces comienza a decirle: mira, hijo, ¿y cuándo es que vamos a comenzar a planear para nosotros? ¿Cuándo vamos a comenzar a ahorrar? Mira, los niños ya están creciendo. Un día llegarán a la universidad y entonces, ¿cómo vamos a hacer para pagarles? O sea, la mujer siempre está pensando en el futuro, por lo general. Pero entonces es cuando viene la reacción del hombre. Y usted sabe que en nuestra cultura latinoamericana, lo más sagrado que tenemos es la madre.
Es una gran contradicción, ¿verdad? Porque el hombre le causa toda clase de sufrimientos a la mamá, pero dice que es lo que más ama y lo que más respeta. Y usted sabe cuál es el peor insulto que en Latinoamérica se le puede dar a un hombre. Es toda una contradicción, pero así es. Entonces, el tema más sagrado es la madrecita, ¿no? Entonces, cuando ella, la esposa, comienza a ver ese tipo de cosas y dice, mira, ¿no crees que debería, ya tus hermanitos ya están grandecitos, ellos deberían buscar la manera de trabajar y ayudar a tu mamá también, si que vos no sos el único hijo, que ayuden también los demás? Entonces viene el hombre y responde y dice, es mi mamá, y a mi mamá no me la toques, porque eso es lo más sagrado, y antes de tenerte a vos la tuve a ella. Si no fuera por ella yo no viviera, no tuvieras a este mango. Sale a la defensa de su madre. Entonces el matrimonio va por malos caminos ya. Entonces ella también se puede enojar y dice, bueno, si tanto querés a tu mamá, ¿por qué no te vas con ella? Y me hubieras dejado con la mía, ¿para qué me sacaste de la casa? Si hubieras sabido que eras un niño de mami, ay, te hubiera dejado con tu mami. Y te comienzan las dificultades, las discusiones, y ahí es donde el matrimonio se ve expuesto al peligro. Por eso le decía, la injerencia de terceras personas es un peligro para la estabilidad del matrimonio. Los matrimonios se pueden destruir por permitir este tipo de situaciones. Pero hay algo más. Usted sabe que hoy en día la ciencia, la tecnología está avanzando más rápidamente que nunca. Entonces, los cambios que se dan de una generación a otra son enormes. Hoy se habla de la generación de los milenialistas, los millennials, que son los jóvenes de hoy en día, jóvenes adultos, y que dependen totalmente del internet, de la informática. O sea, no pueden vivir sin ella. No es que sea malo, tiene sus propios valores. O sea, es interesante que aunque dependen profundamente de la tecnología, tienen valores como, por ejemplo, no quieren casarse tan pronto. Si se casan no quieren tener hijos. Algunos de ellos quieren llegar vírgenes al matrimonio. Son algunas de las características de la generación que se llama milenial. Entonces, las diferencias son muy grandes. Entonces es cuando aparece la adorable suegra otra vez. Y entonces ella no entiende los cambios. Y es probable que no tenga que hablarse de los hijos, o sea, de los nietos de ella, sino que el mismo hijo que formó su hogar. Entonces viene mamá y le dice, bueno, ¿y cuándo van a tener niños? Mira, yo en tu época iba por el cuarto niño. Y viene y dice, no mamá, es que nosotros tenemos otros planes, queremos primero tener una base para luego decidirnos. Pues sí, pero ¿cuándo? Te vas a hacer viejo y no vas a tener niños. Yo quiero ya nietos. Entonces, le está imponiendo, está rompiendo la agenda que ellos llevan. Y hay muchachos, parejas, que por eso tienen hijos. O sea, no porque verdaderamente lo han discutido y lo han acordado, sino que porque mamá lo está pidiendo, o quizá mamá está enferma. Entonces dice, yo quiero que antes que mi mamá muera tenga la satisfacción de ver su nieto. Entonces se apresura a embarazar a la mujer. Pero no está pensando en la mujer, no está pensando en tener, está pensando en la señora, en la suegra, que ya le quedan pocos días de vida, quizás está enferma. Y entonces ella dice, bueno, ¿y cuántos van a tener? Bueno, si tenemos uno. ¡Qué haraganes! ¿Cómo que uno?
Mira, con tu papá fueron 9. Se me murieron 2, pero quedaron 9. Esa es la brecha generacional. O sea que no lo comprenden, y como no lo comprenden, no tienen la culpa de no comprenderlo. No es obligación comprenderlo. Pero lo que no deben hacer es tratar de ingerir en cambios que ya se dieron, que son culturales. Así va marchando la humanidad. Entonces uno no puede frenar eso. Pero no solamente existe el problema de mamá que cuida a su niño. A veces lo inverso, ¿verdad? Mamá cuida a su niña, pero se da menos la mamá cuidando a la niña. Normalmente la suegra es aliada del esposo con respecto a la niña. Generalmente, hay excepciones en todo, ¿verdad? Pero hay otro tipo de peligros, son las amistades. Las amistades que siempre están queriendo ingerir. Bueno, ¿y cuándo van a tener niños? Pues, ¿y cuándo? Pues, si ya tienen 3 meses de casados, ¿cuándo van a ser? Y están insistiendo. Y ya nació el primero y dice, bueno, ¿y cuándo? Si fue niño, ¿y cuándo la parejita? Pues, y quieren la parejita. Tienen la parejita, ya está la parejita. Dice, bueno, pero ¿cuándo le ponen el otro hermanito? Hay que ponerle el otro hermanito. Y si viene el otro hermanito, entonces dice, bueno, pero hay que hacer las 2 parejitas. Y van ya 4 niños. Cuando ya van por 5 y 6, bueno, y ustedes que no tienen otra cosa que hacer, compren televisor, hombre. Es la injerencia de las amistades. Otra vez, no significa que los casados no puedan tener amigos, y pueden tener amigos o amigas y muy cercanos, muy estrechos, muy íntimos. El problema es cuando las amistades comienzan a interferir en la pareja, y no lo hacen como mamá que se llega a meter a casa, ¿no? O a decirle a ella cómo cuidar al niño, sino que lo hacen a veces hasta inconscientemente. Porque usted sabe que las personas normalmente no hablan de los problemas que viven matrimonialmente, hablan de las maravillas de su matrimonio. Entonces viene y le dice, ay, vieras, qué lindo Roberto. El día de mi cumpleaños me compró flores, me llevó a cenar. ¿Y sabes qué? Una limusina había rentado. Mira qué mono. Entonces se lo cuenta. Entonces viene ella y le dice a su esposo, mira lo que hizo Roberto. A la fulana, mi amiga, esto y lo otro. ¿Y vos cuándo te has acordado de mí? Decime, ¿cuándo cumplo años? Y ella dice, ¿cómo que? No voy a saber. Decime pues, ¿cuándo cumplo años? Pues yo sé que en julio, pero ya te voy a decir. ¿Cuándo cumplo años? O sea, no se acuerda. Entonces comienza a comparar. Y dice, ¿por qué no puede ser como él? O a veces es lo inverso, ¿verdad? Viene él y le dice, ¿por qué no puede ser como las otras mujeres? Mira a la esposa del hermanito fulano. Qué cristiana. Qué fe, qué maravilla la de esta mujer. Y mira vos. De estorbo me servís. Entonces, hay una comparación. Y cuando existe la comparación, entonces viene la reacción. Y la reacción es, no me andes comparando con nadie. Yo soy como soy y no me andes comparando con el efecto que se obtiene es inverso. En lugar de decir él o ella, de veras voy a aprender de los otros. Es lo inverso. Lo que hace es que se encierra en sí mismo y entonces dice, a propósito, no voy a ser así. Es que mira que, ¿sabes lo que hizo Roberto? No me importa lo que hizo Roberto, ya ni me hablé de ese hombre. Ay, déjalo con su mujer, hombre. Comienzan las discusiones. Otra vez el matrimonio se ve expuesto a peligros por la injerencia de terceras personas. Entonces, ¿qué podemos hacer, hermanos, ante esto que parece inevitable? Porque como le he dicho,
Uno no puede romper definitivamente con los padres. No puede decir, bueno, si mi mamá se enferma, hay que ver a mi papá cómo hace. Mi papá ya tiene 90 años, pero hay que ver cómo hace con la viejita. O sea, tampoco. ¿Cómo se logra proteger el matrimonio? En primer lugar, hermano, nosotros tenemos que estar conscientes del pasaje que hemos leído, donde dice, el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Entender que la relación matrimonial es un pacto único. Único, no se compara. Jamás tendrás nadie tan cercano a ti como tu cónyuge, ni siquiera los hijos. Porque cuando hay diferencia entre la pareja, lo que hacen los padres es se refugian en sus hijos y le dedican todo al niño, todo a la niña, o si son 2 o 3, lo que sea. Pero se vuelcan a ellos, pero ellos van a crecer y se van a ir un día. Y cuando se vayan un día, ¿cómo van a quedar entre ellos? ¿Cómo van a resolver sus diferencias? Entender que el matrimonio es el milagro por el cual Dios de 2 hace 1. Nos hace una sola carne. Eso es lo que hay que proteger. Eso es lo que hay que guardar sobre todo lo demás que uno pueda tener en la vida. En segundo lugar, uno tiene que tomar lo bueno. Si la suegra recomienda las comidas que le gustan a su niño, está bien, entonces yo lo voy a anotar y le voy a cocinar mejor que su mamá. O sea, tomar lo bueno. O si ella le dice, es que a él le gusta cambiarse ropa 2 veces al día. Ah, bueno, entonces voy a tener que comprar más detergente, dice ella. O sea, sabe lo que le gusta. O igual, si es mamá cuidando a la niña y le dice, mire, a nosotros, a la niña en la casa le hemos tratado como una princesa. Ahí vea usted si me la maltrata. Entonces viene y le dice, la trataron como princesa, yo la voy a tratar como reina. Es decir, tomar lo bueno. Pero nada más. Nada más. Entonces, cuando se tomó lo bueno, uno, hermano, tiene que ser firme. Entonces, cuando la suegra llega y quiere revisar cómo está tratando a su niño, el niño tiene que ser valiente y decirle, mamá, ya tengo 3 años de casado, ya cumplí 29 y yo creo que lo mejor sería que cuides a papá. Tengo mi hogar, tengo mi esposa, yo la amo. Ella es mi futuro, yo quiero compartir mi vida todos los días con ella. Así que hemos recibido tus buenos consejos, mamita, y nos alegra que vengas a visitarnos. Pero procura no intervenir en nuestra relación. Quizás mamá se va a poner a llorar y va a decir, hijo, así me pagas los dolores de parto y la crianza. No, mamita, no se trata de eso. Tú eres mi mamá y siempre serás mi mamá. Pero entiende, ya no soy un niño. Y yo salí de casa porque amo a esta mujer. No puedo decir que ella me cuida mejor o peor que tú. Me cuida, simplemente es diferente. Gracias, mamita. Entonces, ella va a entender. Aclarar las cosas. Poner los puntos sobre las íes. Pero luego también la pareja tiene recursos, porque cuando la pareja enfrenta dificultades, la niña, la princesa puede correr donde mamá y decirle, mamá, fíjate que Antonio me hizo aquí o allá. Entonces viene ella y le dice, yo te dije, hija, que para qué te ibas con ese hombre. O sea, eso no ayuda. Entonces, ¿qué se hace ante las dificultades? Tenemos un gran recurso, que es la palabra de Dios.
En la palabra nosotros podemos encontrar la guía, la orientación para saber cómo resolver dificultades conyugales. Y si usted no le halla, no sabe cómo, tenemos otro recurso más, que son los pastores. Los pastores no son parte de la decoración de la iglesia, que se colocan detrás del púlpito porque lo decoran. O sea, el pastor por eso se llama pastor, porque ejerce una labor de guía, de orientación, de instrucción, de exhortación, si es necesario, de corrección. No es necesario ir a mamá o a papá. Tenemos los pastores. Hay muchas personas que por las redes sociales a veces me preguntan problemas normalmente matrimoniales, y entonces me dice, tengo esta situación, ¿qué hago? Y yo les pregunto, ¿ya habló con su pastor? Entonces me dice, no, vaya a decirle a su pastor. O a veces me dice, sí, ya hablé con él, haga lo que le dijo. Claro, o sea, ¿para qué voy a interferir entre un pastor y su miembro? O a veces me dice, sí, yo tengo a mi pastor, lo que pasa es que yo no confío en él. Entonces le digo, ¿cómo lo tiene de pastor? ¿Usted diría a pasar consulta del corazón con un médico en el que no confía? No, ¿verdad? No lo hace. Usted va al médico que le genera confianza. Entonces digo, ¿cómo puede tener ese pastor? Por eso es que le pregunto. No, por eso le estoy preguntando yo. Entonces, si no tiene confianza en su pastor, busque un pastor en el cual confiar. Porque repito, el pastor no es solo parte de la decoración de la iglesia, no es solo para que nos esté gritando desde el púlpito. O sea, la persona tiene que tener confianza en su pastor. Yo, hermano, los dos pastores que he tenido en mi vida cristiana, lo que ellos me decían, yo lo tomaba como palabra de Dios. Así lo tomaba yo. O sea, era un respeto a lo que ellos me decían, porque yo lo reconocía como pastores. Entonces tenemos esos recursos que no necesariamente tienen que llevarnos a preguntar a personas que pueden convertirse en una injerencia. Y finalmente, hermanos, termino diciéndoles que la responsabilidad por la crianza de sus hijos les corresponde a ustedes. Ustedes son los responsables directos de sus hijos. O sea, a la hora de los problemas no es la abuela la que va a venir a resolver, porque usted sabe que los abuelos tienen esa característica. Le consienten a los nietos cosas que los padres no les permiten, porque los padres saben cómo los están educando. Entonces, cuidado, no permitas que en la crianza de tus hijos intervenga mamá, papá. Repito, no es que uno se va a pelear con papá o con mamá, es simplemente que esté cada quien donde tiene que estar. Usted sabe que hay un dicho en nuestros países que dice, el que se casa, casa quiere, ¿no? Entonces se casó, busque su casa, cría a sus hijos. Uno no puede evitar, hermano, porque uno reproduce en el hogar lo que aprendió de los padres. La manera como usted le criaron, así usted va a criar a sus hijos. Influirá mucho. Influirá mucho. Pero eso es diferente a esperar que mamá diga qué es lo que hay que hacer con el nieto. Es diferente. Entonces tú eres el responsable. Y como esta es una relación única, jamás tendrás nadie más cercano a ti que tu cónyuge. Usted sabe de dónde viene la palabra cónyuge. Viene de yugo. Cónyuge es como conyugo, ¿verdad? Entonces, el yugo lo que hace es que ata a una pareja para tirar de la carreta.
del cónyuge es el que está compartiendo el yugo con usted. El yugo puede ser pesado o puede ser liviano, como dijo Jesús. Mi yugo es liviano, mi carga es ligera. Pero sea pesado o sea liviano, lo importante es que estamos juntos en este camino. Y mamá o papá no pueden hacer más en eso. No deberían hacer más. Así que, hermanos, hay que buscar la autonomía. O sea, no el aislamiento de la pareja, no, pero sí la autonomía. Porque el que creó al ser humano y al principio los hizo mujer y hombre, dijo: dejará a su padre y a su madre y se unirá con su mujer y serán una sola carne. Así que ya no son más dos, son uno. Por eso es que también Efesios dice: el que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque su mujer es el mismo, son uno ahora. Uno más uno, uno. Cuando hablamos del matrimonio, velemos entonces por nuestro hogar y por nuestros hijos. Pidámosle la ayuda al Señor. Padre, te damos gracias porque esta mañana tú nos permites reflexionar en tu palabra, y esta nos enseña la gran verdad y el principio que como matrimonio somos una unidad indisoluble. No hay, Padre, elementos externos que puedan o deban